Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla especial, este video especial de la clase Yeshayahu. Como ustedes saben, por un motivo personal no pude realizar la clase 104, pero hemos decidido subirla en formato de video para que ustedes la puedan consultar y no dañar nuestro archivo de video acerca de las clases de Isaías, el cual tenemos ya pues bastantes subidas en YouTube y la idea es que no se pierda este consecutivo, sino todo lo contrario que lo podemos mantener, ¿vale? Afortunadamente todo el capítulo en cuestión de la clase 104, que es el capítulo 23, ya lo hemos explicado por completo en la clase 103. O sea, lo que estamos viendo ahora en la clase 104 es más el resumen y el cierre de lo que vimos en la clase 103. Recuerden que estamos viendo el libro de Isaías capítulo por capítulo y en esta ocasión nos corresponde ver el libro de Isaías, como estamos haciendo, pero el capítulo 23. Vamos a leer todo el capítulo 23 para que podamos ir haciendo el análisis final, ¿vale? Dice entonces Isaías capítulo número 23, resumen, dice el versículo número 1, anuncio o profecía acerca de Tiro, aúllen naves de Tarsis porque asolada será. Y no habrá allí casa ni donde entrar, desde la tierra de Quitín, revelado es esto. Enmuezca habitantes de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Y en las grandes aguas, semilla oscura, la cosecha del río, fue abundancia y ella fue ganancia de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque habló desde el mar. La fuerza del mar dijo, nunca parí, no tuve hijos, no crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando se escuche esto en Egipto, tendrá dolor de lo que escuchó de Tiro. Pasen por Tarsis, aúllen moradores de la costa. ¿Esta no era tu felicidad en los días antiguos? ¿Quién fluía su pie hasta lejos para establecerse? ¿Quién concilió esto contra Tiro? La ciudad real, cuyos comerciantes eran príncipes y sus negociantes eran los honorables de la tierra. Yujebajé de los ejércitos Sebaot decretó esto para disolver todo orgullo y dejar por el suelo a los honorables de la tierra. Pasa por la tierra como un río, hija de Tarsis, porque poder no tendrás. Su mano extendió sobre el mar, sacudió a los reinos. Yujebajé mandó respecto a Canaán que demolidas sean sus fortalezas. Y él les dijo, no te alegrarás más, oprimida virgen de Sidón, a Quitín, levántate, pasa allí y reposo no encontrarás. Miren la tierra de los caldeos, el pueblo este no estaba, así de lo fundó para los moradores del desierto. Ellos levantaron sus torres, ellos levantaron los palacios, él las convirtió en ruinas. Aúllen naves de Tarsis, porque destruida es su fortaleza. Acontecerá en aquel día que en olvido será puesto Tiro por 70 años. De acuerdo a los días de un rey, al final de los 70 años hará Tiro canción como de una ramera. Toma una arpa y alrededor de la ciudad, ramera olvidada. Haz dulce melodía, cantas muchas canciones y finalmente será recordada. Y acontecerá al final de los 70 años que visitará Yujebajé a Tiro, y ella volverá a comerciar y de nuevo fornicará con los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero entonces sus mercaderías y sus comercios consagrados serán a Yujebajé, no serán atesorados, no se guardarán, porque sus ganancias en presencia de Yujebajé estarán mercadería para comer hasta saciarse. Bueno, este capítulo, el capítulo número 23 de Isaías, como ya lo hemos dicho y como ustedes lo acaban de ver en la lectura, está centrado actualmente en la ciudad de Tiro. Y habíamos dicho en clases anteriores que tanto Tiro, Sidón y otras ciudades pertenecían al reino de los fenicios. Los fenicios se caracterizaban principalmente por ser hábiles navegantes, eran expertos en la navegación, tanto que, como lo mencionamos también, se tiene rastros históricos que los fenicios llegaron incluso hasta América, en el país llamado actualmente como Brasil. Los fenicios, además de eso, tenían la osadía de aventurarse en el mar y fundar a los lugares donde llegaban su propia colonia. Una colonia es cuando yo viajo a un lugar desconocido con gente de mi territorio y los coloco en ese lugar desconocido a vivir, a establecerse allí, que conozcan el lugar y a fundar una especie de reino que va a obedecer a la capital, en este caso Tiro. Digamos que si miramos la historia, hay muchos ejemplos en el Mediterráneo de lugares que fueron fundados por los fenicios. Sin embargo, vamos a mencionar a Tarsis y a Cartago, que son dos ciudades muy importantes en la historia del Mediterráneo, y ambas fueron fundadas directamente por los fenicios. Los fenicios llegaron a ser tan hábiles en el mar que se llegaron a considerar hijos del mar. Entonces, por eso hay un texto ahí arriba que dice que el mar mencionó que él no había tenido hijos ni tampoco había criado jóvenes, en el versículo 4. También dijimos que lo que le pasaba a Tiro era también un choque o era una afectación para todas las naciones de aquella época, porque ellos eran los navegantes
y los que movían las semillas, los que movían las cosechas y todos los productos de aquella época de nación en nación. Entonces, al caer Tiro, que realmente hace referencia a Fenicia, digamos que se afectaba gran parte de la economía de aquella parte del mundo o de aquel mundo de aquel momento. Muy bien. También tenemos que mencionar que Egipto, uno de sus principales socios comerciales, se vio afectada por la caída de Tiro, que Kitim es el lugar o la isla de Chipre donde los de Tarsis, perdón, donde los de Fenicia habían también fundado una colonia. Recuerden que Chipre está ubicado frente a la tierra de Israel, ¿vale? También dice acá que el creador extendió su mano sobre los reinos. Y entonces, se me va a cerrar un momento el micrófono y estaba diciendo que básicamente la gente de Sidón y de Tiro, que eran los fenicios, habían fundado muchas colonias en varios lugares y uno de esos era Kitim. Muchos de ellos se sentían parte del mar, prácticamente hijos del mar, como ya lo mencionamos, y al caer su poderío, pues se había afectado pues todo el comercio de aquella época, ¿no? Lo comparábamos incluso como si hoy en día cerráramos el comercio en China, pues a cuántos países más no afectaría. Pero bueno, viene la pregunta y es, ¿a través de quién el creador va a destruir a los fenicios? O sea, ¿a quién va a utilizar para destruir este pueblo tan duro y tan bravo? Y la respuesta la encontramos a través de Isaías en el versículo 3, donde dice lo siguiente, miren la tierra de los caldeos. El Eterno está mencionando que la destrucción de Fenicia viene de la tierra de los caldeos. Lo curioso es que en la época de esplendor de los fenicios, los caldeos o fundamentalmente este lugar que va a mencionar acá, que es Babilonia, ni siquiera existía. Hasta ahora lo estaban empezando a construir y fue reconstruido por los asirios. Recordemos que Babilonia tuvo dos épocas. La primera fue la Babilonia o la Babel de la época de Nimrod, y esa ciudad fue destruida y abandonada. Luego los asirios reconstruyen esa ciudad y le colocan el nombre de Babilonia, o la renombran nuevamente como se llamaba antes, Babilonia. Y allí empieza a tener un gran flujo de viajeros, los cuales empiezan a levantar allí riqueza y reinado, y finalmente Babilonia se termina levantando contra los que lo fundaron. Es decir, los de Babilonia se levantaron finalmente contra Asiria, contra Nínive, que fue el pueblo o la ciudad que los fundó, ¿vale? Y acá dice que debemos mirar hacia Caldea en el versículo 13, porque allí es donde está como tal el lugar clave. Sin embargo, el 13 también nos menciona que aunque allá en ese lugar, en Caldea, donde hay palacio y hay torres, también el Eterno las va a convertir en ruinas. Eh, Nuevamente menciona que aúllen las naves de Tarsis. Recuerden que Tarsis eran los barcos viajeros que iban desde Fenicia, de Tiro y en Sidón, hasta el sur de España. Entonces, pues obviamente al caer los fenicios, era obvio que iban a caer también sus naves, ¿no? Finalmente empieza esto a mencionar, por allá en el versículo 14, que pues las naves son destruidas y que Tiro va a ser puesta en olvido 70 años, que fue el tiempo que gobernó la dinastía de los neobabilonios allí en Oriente Medio. Entonces, digamos que aquí los 70 años encontramos otra señal que efectivamente hace referencia a los babilonios. Entonces, en aquel día, en olvido será puesto Tiro por 70 años, el tiempo que los neobabilonios o los babilonios reinaron sobre aquella parte del mundo. Y por eso dice que de acuerdo a los días de un rey, aquí nos menciona, o tenemos que hacer énfasis en las cronologías de los reyes caldeos en Babilonia, donde tenemos desde el rey neobabilonio llamado Nabucodonosor hasta el último de esa línea, pues que hace parte también de su familia. ¿Listo? Eh,
También nos menciona acá que luego, después de haber vuelto, después de haber ido en cautiverio, el creador les iba a permitir regresar y que allí, una vez que regresaran, iban a volver a comerciar y volver a fornicar, es decir, tener muchas contrataciones, muchos tratados con las naciones de alrededor. Sin embargo, el creador esta vez lo iba a manejar diferente. Y es que en este caso los comercios iban a terminar siendo consagrados a Yuhe Bajei y todas las ganancias estarían dedicadas a él. Es decir, vemos un cambio. En este caso, aunque Tiro volvió a comerciar, ya sus ganancias no fueron para desperdicio, sino que quedaron en manos del creador. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que el pueblo que libertó a los judíos y a los fenicios fue el pueblo de Ciro el Grande, el pueblo de los persas. Y los persas siempre vieron en los judíos una gran capacidad para administrar, como lo vemos también en el libro de Esther. Y gracias a esta capacidad para administrar, le dieron el control de Tiro y de Sidón, los principales puertos comerciales de aquella época. Y por eso encontramos que en la época de Yeshua, pues él pasa gran parte de su tiempo en Tiro y en Sidón, porque eran controladas directamente por el gobierno de Judea. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El último rey de Babilonia, que fue destronado por Ciro, se llamaba Nabónido, y era un descendiente directo de Nabucodonosor. Entonces, los 70 años van desde Nabucodonosor hasta Nabónido. Y el último rey es Nabónido, y ahí llega el poder a manos de Ciro, quien decreta la libertad para todos los pueblos, incluyendo judíos y también incluyendo a los de Tiro y de Sidón. Vuelven a sus tierras los fenicios, es decir, los de Tiro y de Sidón, empiezan nuevamente a comerciar, a viajar y demás, pero los persas, que tienen una gran confianza en los judíos, entregaron esos puertos bajo su control. Entonces, las ganancias de Tiro terminaron ahora sirviendo al pueblo del creador. Y aquí aprendemos algo muy interesante, y es como el creador, pues, mueve los hilos de todo, de todos los acontecimientos históricos, para que finalmente el gran beneficiado sea el pueblo de Israel, ¿vale? Y digamos que no solamente con eso se beneficiaron los judíos, sino también la gente de la Fenicia, que llevaba mucho tiempo siendo cautiva allá en Babilonia, 70 años para ser exactos, ¿vale? Básicamente eso era lo que íbamos a ver en esa clase, en la clase número 104. Espero que haya quedado claro y que haya podido hacerme entender con lo que vimos. Y pues bueno, agradecerles a todos los que van a ver este video, pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que sigan estudiando con nosotros en Centro de Estudios Hebreos Teruel. Muchísimas gracias y que estén muy bien, y nos vemos en la clase siguiente, que es la clase 105, con el capítulo 24 de Isaías Hanabi, o Isaías el profeta. Shalom a todos.